Última ronda del torneo Accentus Biel 2018 y ya desde la ronda anterior se sabía que Mamediarov es el campeón de esta competición, por lo que Magnus Carlsen juega esta partida para asegurar el segundo lugar del torneo y no seguir bajando el elo. Lo curioso de esta partida es que Magnus Carlsen trolea a su rival en el movimiento número 2, así es que veamos si le terminó resultando o no dicho troleo. Piezas blancas para el gran maestro de Noruega y campeón del mundo Magnus Carlsen versus piezas negras para el joven gran maestro suizo Nico Georgiadis. Inicia la partida Magnus Carlsen con E4 y Georgiadis responde con C5, la defensa siciliana. Y acá, pon atención, pues Magnus Carlsen juega la insólita caballo A3, violando todo principio del desarrollo natural de las piezas, las cuales, idealmente, deberían dirigirse hacia el centro. Claramente, Magnus quiere sacar de la teoría a su rival. Además, mencionar que el campeón del mundo jamás había jugado algo así. Solo Richard Rapport jugó esto una vez, partida la cual también está en este canal. Las negras continuaron con G6, caballo F3, alfil G7 y C3. Desde ya Magnus quiere formar un muro para que la fuerza del alfil de G7 disminuya. D5, E por D5, dama por D5, alfil C4, dama E4 jaque y rey F1. Magnus no quiere cambiar las damas. Alfil E6 y podemos apreciar que Georgiadis está jugando muy sólido de manera correcta. La partida continuó con dama A4 jaque, caballo D7, D4, caballo F6, alfil G5, alfil por C4 jaque, dama por C4 y dama D5. Y es apreciable que el gran maestro suizo juega a la segura, buscando cambio de damas y restar así potencia a una posible y futura iniciativa del campeón del mundo. El noruego responde torre E1, E6, alfil por F6, caballo por F6 y dama B5 jaque. Se pudo haber jugado también, en lugar de este dama B5 jaque, un dama por C5 logrando un peón. Aunque quizás luego de dama por C5, D por C5, torre C8 tocando al peón de C5, B4, caballo D5 atacando a la base de los peones en el flanco de dama, en concreto al peón de C3, caballo B5 por ejemplo para proteger al peón de C3, amenazar un caballo de 6 jaque con doblete o incluso al peón de A7, continuaría alfil por C3 tocando a la torre, pero caballo de 6 jaque, rey E7, caballo por C8, torre por C8, torre B1, sería igualdad de todas maneras, fundamentalmente porque si bien las blancas tienen calidad de más, su torre de H1 no está jugando. Además, los peones del flanco de dama del jugador de blancas estarían bastante frágiles y fáciles de atacar. Pero bueno, Magnus decide jugar en lugar de este dama por C5 ganando un peón de manera momentánea, dama B5 jaque, caballo D7 y caballo E5 metiendo presión al caballo de D7, por lo que Georgiadis juega ahora A6, lo cual favorece la simplificación, que es lo que busca desde hace varias jugadas atrás el gran maestro suizo. Dama C4, caballo por E5, D por E5, torre D8, dama por D5, torre por D5 atacando al peón de E5 y ahora F4. Y acá parece ser que el alfil de las negras luce horrible chocando contra los peones de las blancas. Sin embargo, el suizo realiza una jugada brillante para que el alfil tenga mayor juego en la partida. Y es decir, ahora el suizo juega G5. Magnus responde F por G5 y ahora rey E7. Y si vemos bien,
objetivamente hablando, las piezas negras están mejor coordinadas para el combate. Las blancas, por otro lado, tienen un caballo lateralizado y una torre encerrada en H1. H4, tal vez pensando en meter al juego a la torre que está en H1. Torre por E5. Bueno, aquí un torre H D8 también era posible y así capturar a la siguiente el peón D5, pero con el alfil en lugar de la torre. La idea sería tener iniciativa, dominio total por la columna D y además, ¿por qué no?, pensar en la idea de meterse en séptima fila, es decir, en la segunda fila de Magnus Carlsen, pero es un concepto ajedrecístico esto de hablar de la torre en la séptima fila del rival, por supuesto. Ok, pero Georgiadis no decidió esto y prefirió torre por E5. Continuó torre por E5, alfil por E5 y ahora rey E2, y vemos cómo por aquella ligera imprecisión del suizo de cambiar torres tan pronto en lugar de doblarse por la columna D, permiten que Magnus haya logrado igualar esta partida. B5, caballo C2, torre D8, caballo E1 con idea de caballo F3, C4 controlando la casilla D3, caballo F3 tocando al alfil G7, caballo D2 con idea de caballo E4, H6, caballo E4, caballo que se centraliza, mayor influencia en el juego, pero también apoyando a su peón de G5 en compañía del alfil del peón, de H4. H por G5, H por G5. Magnus entonces con esto ha logrado abrir la columna H a su favor. Torre D5, que está mirando al peón de G5. A3, controlando un futuro B4 de las negras. A5, torre E1, alfil E5, G3, rey F8, rey F3, rey G7, rey G4, rey G6, torre F1, torre D3, torre F3, torre D1, torre F2, torre D5 y caballo D2. Y así el caballo se libra de tener que defender a su peón de G5 y se dispone a movilizarse hasta la casilla F3. Alfil C7, caballo F3, alfil D8, caballo H4 jaque. Fíjate que se estaba atacando al peón de G5, así es que esta jugada es realmente muy fuerte. Caballo H4 jaque y el rey entonces tiene que retroceder. Rey G7, caballo F3 y alfil B6. El negro luce muy bien en esta posición. No quiso buscar algo como alguna tabla por repetición, ¿no? El alfil, como vemos, está más activo que nunca, ubicándose en otra diagonal a la que tuvo en el inicio, logrando así mayor fuerza e influencia en el juego. Además, está tocando de manera directa a la torre de F2. Torre E2, alfil C7, torre E4, alfil D6 y torre D4. Y acá se ve que esto podría ya ser tablas, pero ambos continúan jugando un poco más. Torre por D4 jaque, caballo por D4, B4 y Magnus responde A4, una jugada correcta por parte del campeón del mundo. Y aquí la jugada que decide la partida, a continuación por supuesto, el gran maestro suizo Nico Georgiadis jugó ahora B3. B3. Y con esto pierde automáticamente la partida. ¿Por qué? Ya lo verás. Primero veamos cuál era la jugada correcta, la jugada a realizar. La jugada indicada en este momento en lugar de B3 era B por C3. Y tras B por C3, alfil E5, caballo C2, alfil por C3 y ahora caballo 3 tocando en C4 y a rey G6, caballo por C4 y esto sería tablas. Ahora veamos por qué esta jugada de B3 es absolutamente perdedora. Magnus hace la jugada correcta. El campeón del mundo responde caballo F3. Y ahora el noruego no perdona y sabe cuál es el objetivo
tras este error grosero del suizo: llevar el caballo a D2 y luego capturar el peón de C4. Alfil A3, intento desesperado de Georgiadis. B por A3 responde Magnus, acepta el desafío y tal vez el suizo, pensando en que este peón podría llegar a coronar, avanza B2 y la respuesta de Magnus, por supuesto, caballo D2, controlando la casilla B1 que sería para el negro promoción de su dama y además atacando al peón de C4. Entonces, tras esta jugada caballo D2, Nico Georgiadis abandona la partida, puesto que entonces el campeón del mundo está totalmente ganado en esta posición. Vaya troleo de Magnus Carlsen jugando caballo A3 en la apertura, arriesgando mucho con ello, pero es que Magnus confía en su capacidad y su gran talento para ganar independiente de cómo inicie la partida. Y es así entonces, queridos amigos y suscriptores, que ha terminado el torneo Accentus Biel 2018. Shahryar Mamediyarov de Azerbaiyán, campeón, con 7,5 de 10 puntos posibles, totalmente invicto, y quizás al único rival que no logró doblegar fue a Peter Svidler, el ruso. Segundo lugar para Magnus Carlsen, quien estuvo por debajo de su nivel, con una performance de 2.791 de elo. Aquí ustedes pueden ver el nivel con el que jugaron. Shahryar Mamediyarov a un nivel de 2.900 de elo. Tercer lugar para el francés Maxime Vachier-Lagrave con 5,5 de 10, compartido con Peter Svidler también con el mismo puntaje. Quinto lugar para David Navarra con 4 de 10 posibles. Y último lugar Nico Georgiadis con 1,5 de 10 posibles. Perdió muchas partidas, pero recordar que Nico Georgiadis apenas tiene 22 años, ya es gran maestro y probablemente esta ha sido una experiencia enriquecedora para él. Aprendió muchísimo y quién sabe, tal vez más adelante lo veamos en torneos de élite. Así es que espero hayas disfrutado de la cobertura que hemos hecho en este canal Partidas Inmortales de Ajedrez de este torneo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video, así como también hazte seguidor de nuestro canal de Twitch, donde hacemos los directos desde chess.com. Y por supuesto, y siempre agradeciendo a las personas que colaboran, que hacen una donación para que este canal pueda seguir subiendo contenido de manera frecuente. Un abrazo grande a todos y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.